Paz y gozo en Cristo Jesús. Dios los bendiga. em, y Dios bendiga sus corazones y sus vidas. Estamos hoy aquí para poder dar gloria y honra a Dios nuestro Salvador Jesucristo y para poder transmitir de la palabra del Señor Jesucristo, de la línea que hemos venido hablando con relación a lo que es el entendimiento. En este caso, hoy veremos la última palabra del entendimiento para los adjetivos, ya que al principio comenzamos a ver los verbos de las palabras en griego para entendimiento. En este caso estamos viendo los adjetivos y pues luego nos tocaría el bloque de los sustantivos o los pronombres creo que es. Entonces, eso nos tocaría prácticamente y eso ya lo veríamos. Bueno, la próxima semana serían prácticamente casi que 4 temas relacionados a ello, que no son, creo que son 5 más o menos, de los que faltarían con relación al entendimiento. Todo esto lo hemos venido hablando con relación a lo que es junto al camino, la parábola del sembrador, en el escenario junto al camino, ya que habla de que nosotros necesitamos entender para dejar de ser de junto al camino, ya que los de junto al camino son aquellos que no comprenden o no entienden y por lo tanto el enemigo les quita la palabra y no son fructíferos. Pero aquellos que son de buena tierra son aquellos que entendieron la palabra y que permanecieron en ella y por lo tanto dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En este caso, el día de hoy veremos, en este caso, esta palabra que es asunetos, es un adjetivo, y prácticamente entre una de sus traducciones es sin entendimiento, también a veces se ha traducido como necio o como insensato. Entonces, aparecen nada más 5 veces, no aparecen mucho como en algunas otras. Entonces, de igual manera, vamos a ver los 5 versículos para dar a, a comprender lo relacionado a esto. Ok, entonces vamos a orar para dar inicio y para que el Señor nos dirija y nos ayude y nos sostenga en la verdad. Bendito Padre, Dios y Salvador, te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque tú eres nuestro socorro, nuestra torre fuerte y el Dios que nos sostiene, nos fortalece y nos favorece. Te agradecemos hoy por estar aquí juntamente contigo y con los hermanos en Cristo. Por favor, dirígenos para poder transmitir la palabra de verdad como tú lo anhelas, como tú lo necesitas y con el poder y la potencia que tú anhelas y también con el amor y la bendición que procede de ti. Te agradecemos por todo el amor y la gracia, la fidelidad y la bondad, tu amistad y tu señorío y tu consuelo en nuestras vidas. Permítenos hoy transmitir, pero también asimismo las personas que nos escuchan puedan oír tu palabra con el entendimiento y sabiduría y revelación que tú provees. Por favor, líbranos de todo ataque espiritual, toda obra pecaminosa y también provéenos de tu entendimiento e ilumínanos para que podamos comprender las escrituras conforme tú anhelas y lo necesitas. A ti gloria, honra, honor por y alabanza, amado Padre y Pastor, por los siglos de los siglos, amado Rey. Amén y amén. Muy bien, entonces, como mencionábamos, estamos aquí con lo que es la palabra griega asunetos, sin entendimiento, que aparece 5 veces nada más en la Biblia, pero vamos a ver también los casos, en algunos casos en contexto y otro, el mismo versículo tiene su propio contexto, ¿verdad? Pero, como mencionábamos, esto viene de un tema general de lo que hemos hablado con respecto a buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y obviamente cuando hablamos de buscar primeramente el reino, hablamos de ver al ciudadano del reino o al rey, porque él es el que tiene la mentalidad y por lo tanto fundamentó el reino, para que nosotros podamos caminar así como el rey o como el ciudadano del reino, en este caso también Jesucristo. Y por lo tanto tenemos que ver u oír a este ciudadano o al rey, en este caso Jesús, para que nosotros podamos ser imitadores de él o que podamos caminar como él anduvo. Porque fue lo mismo que Jesucristo hizo con Dios Padre. Jesucristo dijo que no dijo nada de lo que no oyó decir al Padre y no hizo nada de lo que no oyó hacer al Padre. Por lo tanto, nosotros debemos hacer lo mismo. Y en este caso en particular, Jesús comenzó a abrir su boca en parábolas y aquí es donde llegamos a la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador Jesús hace mención de varias cosas de las cuales también ya resaltamos o ya hemos visto, pero dentro de la parábola del sembrador él menciona que la semilla, que es figura de la palabra, cae en 4 tipos de escenarios: pedregales, espinos, em, junto al camino y buena tierra. Entonces, junto al camino es el que estamos viendo, que hace relación con el entendimiento. Basado en ello, ya hemos visto temas relacionados a qué es lo que nos impide entender. Hemos visto como 10 aproximadamente. También hemos visto palabras en el hebreo
sobre lo que va relacionado al entendimiento. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las cosas que vimos en su momento era qué cosas nos impiden entender y qué podríamos hacer nosotros para, por así decirlo, solventarlas o arreglarlas. Además que en el idioma español también nosotros tenemos la palabra entendimiento, tiene muchos significados, pero también junto con el hebreo y el griego, pues nos pueden dar una precisión por cómo se han utilizado y el significado que tiene tanto en hebreo como en griego. Además, también nosotros podríamos pensar que somos entendidos, pero ya cuando revisamos a detalle, puede ser de que nos demos cuenta que no estamos siendo entendidos como Dios lo desea, o si alguien dice quiero entender o quiero ser una persona entendida, ya al verlo podemos saber cómo implementarlo, ¿verdad? Entonces, por muchas razones fue que comenzamos a dar las palabras en hebreo y en griego para entendimiento. Y una de ellas, como ya lo mencionamos, el versículo que siempre usamos es: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nosotros tenemos que aprender a examinarnos y a saber qué decisiones tomar conforme a eso, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar aquí. Estas son las palabras que hemos visto, ¿verdad? Sakal, bin y yada son verbos. A pesar de que solo son tres, pero tienen bastantes significados cada una. Tanto sakal y como bin tienen varias implicaciones como prosperidad, prudencia, entendimiento, el que entiende busca y otras cosas que vimos en su momento. Creo que entre la palabra sakal y bin podrían haber cerca de 10 temas. Solo estas dos palabras. La palabra yada, que o sea, si alguien busca, por ejemplo, el diccionario Vine, puede ser que no se tope con la palabra yada como entendimiento. Pero sí, cuando nosotros comenzamos a buscar palabra por palabra, nos vamos a topar que la palabra yada también se utiliza para entendimiento, aunque su enfoque principal es conocimiento. Dentro de ellos también ya vimos, si no estoy mal, estos que son nouns, le llaman, sustantivos, que son em, para entendimiento también, pero en el hebreo. También hay aquí menos temas, ¿verdad? Luego seguimos con las palabras en griego. Entonces tenemos ginosco, epiginosco, ahí está nomai. Todas estas ya lo vimos en su momento. Hay un video de cada una para ellos. Eido, noeo, suniemi, puntanomai, akou. Todas estas que acabo de mencionar son verbos en el griego. Son muy específicos. Y luego entramos a lo que son adjetivos. Que es, si no estoy mal, es... no, perdón. Delo también entra como verbo, creo. De luego enfanizó semaino. Luego creo que ya entramos aquí adjetivos, que son aquí para abajo. Agnoeos, sunetos, epistemón, dus noetos. Y el día de hoy que miremos a sunetos. Entonces ya lo hemos visto, hay un video por lo menos cada uno de ellos. Hay una lista de reproducción en YouTube que se llama de esa manera: palabras en griego para entendimiento o palabras en hebreo para entendimiento. Muy bien, entonces, repasando siempre el pasaje de Jesús, cuando dice Mateo 3:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Entonces señalamos no la entiende. ¿Por qué? Porque obviamente la persona que no entiende le es quitada. Por eso es el punto céntrico de ello. De igual manera, cuando tomamos Marcos, Mateo y Lucas, que es donde aparece lo que es la parábola junto al camino, al tomar los tres ya lo hemos resumido de esta manera en 4 puntos generales. Uno, las personas oyen la palabra o les predican, o oyen la Biblia en audio o la leen, etc. Y 2, no le entienden. 3, la palabra les es quitada. Y 4, no crean si salen. Prácticamente, como ya mencionamos, el 2 hace el no entender la palabra, el punto 1, pero provoca que se den en cadena a los demás, ¿verdad? Pero si nosotros logramos oír y mientras oímos entendemos, entonces ya no se van a dar los otros acontecimientos de mala manera. Más bien, si uno entiende, va a creer y se va a salvar, o va a saber cómo llevarlo a la práctica, ya que aquel que entiende también practica. Entonces, ahora veamos las definiciones. Siempre hemos resaltado los 3 diccionarios que regularmente tomamos: diccionario Strong, diccionario de concordancia, diccionario Vine, diccionario de expositivo, y diccionario Taller, un diccionario de definición. Muy bien, entonces, resaltando acá tenemos lo que es la palabra
Asunetos, que es la que estamos viendo hoy, y es en el diccionario lo van a encontrar como el número 801. Es una palabra compuesta de a como el griego, como partícula negativa, y sunetos, que es la 4908, que ya la vimos también nosotros. Entonces, por lo tanto, lo hacen referencia como alguien no inteligente, ¿verdad? O por implicación perverso, malo. Es decir, que no solo lo colocan como alguien que no entiende o no asimila algo, sino que también eso, por así llamarlo, lo empuja al otro ámbito de tinieblas, como una persona perversa o mala. Entonces, no es solo que no tenga el entendimiento, sino que ese entendimiento llevarlo a ser perverso. Perdón. Y eso también lo vamos a resaltar, porque no significa que uno no entienda, eh, no significa que solo se quede en ese enfoque de quedarse ahí, ¿verdad? Sino que significa que uno se está ejercitando, por así decirlo, y no estar entendiendo. Es como que fuera una práctica. Es como ejercitar la ignorancia, por así llamarlo, que lo vamos a ver en unos pasajes también donde aparece. Es decir, que en este caso hay que tener mucho cuidado. Y cuando también la Biblia habla sin entendimiento, no necesariamente está hablando de sin entendimiento con relación a todo, sino que a veces también un sin entendimiento con relación a las cosas de parte de Dios. Entonces, por esa razón hay que tener cuidado de cómo lo vamos a presentar hoy, por supuesto, cómo se está viendo, y también en el cuidado de que si uno no se está ejercitando en las cosas de Dios, automáticamente está ejercitándose en otras áreas y por lo tanto la persona termina siendo perversa o mala. Y esto es prácticamente en resumen lo que habla el Romanos capítulo 1, pero vamos a leerlo ya más despacio ahora. Entonces, como mencionamos esta palabra, como es una palabra compuesta, ya la vimos, que es, por ejemplo, suneto, ya lo vimos en su momento. Y como sunetos, dice que es la 4908, perdón, 4908, que es suniemi, viene de suniemi, que es la 4920, dice poner mentalmente o poniendo juntos. Entonces, es decir, sagaz, se ha traducido como entendido prudente, y esta ya la hemos visto también, suniemi, es decir, que tanto sunetos como suniemi ya lo hemos visto. Y ambos hacen referencia al entendimiento. En el caso de Suniemi, cuando la mencionábamos, y aquí también lo menciona, dice poner mentalmente o poner juntos. Hablamos de que la información que tenemos la ponemos en la mente. ¿Para qué? Para entenderla. Ese es el punto de Suniemi, que va más enfocado, por así decirlo, a un ejercicio mental, si lo queremos llamar así, no tanto solo al punto de experiencia. Ya hemos mencionado que hay como en el griego lo resaltamos, hay diferentes palabras para entendimiento. Algunas palabras entran en el punto de entendimiento mental, por así decirlo, y algunas otras entran con un entendimiento por experiencia. Vimos el caso, por ejemplo, de aquellos que entienden por lo que oye, o el que entiende por lo que ve, o el que entiende por todos sus sentidos, o otros que se dan por entendimiento por revelación. Y en otros casos, el hecho de aquel que ejercita su mente para entender las cosas, como en el caso de Noeo y en este caso también como Suniemi, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar acá. En el caso del diccionario Vine, y ciertamente vamos a volver aquí a Sunetos, dice sin entendimiento o sin discernimiento. Como dice aquí, privativo, Sunetos, inteligente, entendido. Se traduce sin entendimiento en Mateo 15:6, Marcos 7:18, necio en Romanos 1:21, necios en el versículo de Romanos 1:31, perdón. Insensato en Romanos 10:19, véase insensato necio. Eso es lo que da el diccionario Vine. Si se dan cuenta, son pocos los versículos donde se encuentra. Ahora el diccionario Tyers dice de la siguiente manera: poco inteligente, sin comprensión, sin entendimiento, tonto, estúpido. Muy bien, ahora veamos qué dice la escritura. Es decir, según lo que estamos viendo, mm, no entra en mucho detalle, como tal vez algunas otras palabras sí lo pueden resaltar, pero de alguna manera nos queda claro a nosotros de que el adjetivo de asunetos hace referencia a que alguien no tiene entendimiento o es sin entendimiento, pero por consecuencia no significa de que
que no esté bajo un peligro, porque realmente ese es el punto de lo que vamos a resaltar con asunetos. Es decir, no solo el hecho de solo revisar las palabras en hebreo o en griego, sino que qué está provocando cuando se hace para lo bien, lo bueno para lo malo. Es decir, como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de sakal, que es una palabra en hebreo que hace relación a entendimiento, habla que una persona sakal, es decir, es una persona entendida, pero regularmente cuando se habla de sakal, se hace referencia a una persona prudente. Es decir, que aquel que es entendido va a terminar siendo prudente. Aquel que es entendido va a terminar siendo próspero. Ya mencionamos de que prosperidad no lo resaltamos a dinero, sino que aquel que alcanzó la esperanza sobre el cual puso su fe. Entonces, vemos de que ciertamente todo lo que aplicamos va a traer un beneficio y es lo que hemos estado también resaltando. Pero en este caso, como hablo de una negación hacia lo que es el entendimiento, es decir, como que un camino contrario, es como si yo no me voy a la derecha, automáticamente me voy a ir a la izquierda, o si yo no me voy para arriba, me voy automáticamente para atrás, o si yo no voy hacia adelante, automáticamente me voy para atrás. Ese es el sentido de la negación en sí misma, en este caso, de asunetos. Es decir, que si yo no soy sunetos o yo no soy entendido en las cosas, o suniemi, es decir, que yo no capto las cosas o no ejercito mi entendimiento, voy a ir en el lado opuesto y por lo tanto no voy a entrar en beneficios, sino que voy a entrar en ciertos problemas. Entonces, bajo este punto, vamos a ver acá las concordancias que claramente ya lo puso el diccionario Bain, pero yo lo puse aquí en otra estructura. Dice, punto 1, sin entendimiento, aparece en Mateo 15:16, Marcos 7:18. 2, necio, Romanos 1:21 y 31. Punto 3, insensato, Romanos 10:19. Entonces vamos a leer estos 5 pasajes o estos 5 versículos y luego los vamos a buscar, por así mencionar, explicarlos o verlos en el contexto de los pasajes para lograr captar lo que está diciendo y también el peligro que se da a causa de nosotros no buscar ser entendidos. Porque se ven varios casos, tanto en el caso de entrar en ciertas cuestiones religiosas o malinterpretaciones, como en el otro caso también de entrar en una, por así decirlo, una condena espiritual. Veamos aquí primeramente con Mateo 15:16, dice de esta siguiente manera: Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Entonces aquí habla aún sin entendimiento. Esto es Mateo 15:16. Ahora veamos Marcos 7:18. Él les dijo, también vosotros estáis así, sin entendimiento. No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Entonces, tanto Mateo como Marcos está hablando con relación a lo que correspondería a lo que contamina al hombre. Que ahorita también lo vamos a leer, pero primero estamos viendo los versículos. Entonces, tanto Mateo 15:16 como Marcos 7:18, ambos utilizan sin entendimiento y son parte de lo que Jesús enseña acerca de lo que contamina al hombre. En Romanos 1:21 dice de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Ok, Romanos 1:31. Necios, necios, recordemos que es asunetos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es Romanos 1:21. Y ahora veamos Romanos 10:19. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Entonces, este es también asunetos. Muy bien. Entonces, vemos aquí que hay 5 donde se está aplicando y obviamente particularmente en los casos tanto Mateo, Marcos, Romanos puede ser que nos dé un indicio ya por así decir el mismo versículo. Es decir, tanto Mateo y Marcos que lo leímos acá necesitan de un contexto para poder entender un poco más. Romanos 1:21, el mismo versículo ya nos da en sí mismo un contexto o qué quiere dar a entender o transmitir. Y Romanos 1:31 nos deja ver que necesitamos un poquito más para poder comprenderlo.
Y Romanos 10:19 ya nos puede dar un punto de perspectiva también con relación a ello. Entonces ahorita vamos a entrar a ver en este caso la parte de Mateo. Es decir, como mencionamos que Mateo y Marcos están hablando lo mismo, así que por consecuencia en este caso tomé el punto de Mateo y no de Marcos. Es decir, como hablan de lo mismo, pero por esa razón tomé en este caso Mateo para poder explicar lo que vamos a hablar hoy. En este caso del versículo 1 al 20. Entonces vamos a leerlo y también vamos a hablar con relación a la situación que sucede con asunetos. Es decir, de que aquel que es asunetos o aquel que es sin entendimiento, aquel que no capta o no se ejercita en el pensamiento de la palabra, va a terminar con ciertos problemas. Y vamos a ver aquí qué tipo de problemas está hablando, ¿verdad? O sea, no lo veamos solo como que, no importa si yo no leo la Biblia, no importa si yo no la medito. Es decir, eso va a traer consecuencias. También cuando lo menciona la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Ese conocimiento, si no me recuerdo, es también la palabra yada, que es en ciertos momentos utilizada como entendimiento. Entonces se podría decir, mi pueblo perece porque no entendió o porque le faltó entendimiento, ¿verdad? Eso que nos da a entender a nosotros de que no solo es un conocimiento como tal, sino que es un conocimiento que entendemos y practicamos. Por consecuencia, nosotros si no estamos practicando o ejercitándonos en la verdad, va a traer consecuencias a nuestras vidas. Por poner otro ejemplo que no aparece realmente, creo que es otra palabra que se menciona en el caso de Gálatas. Por ejemplo, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no continuar en la verdad o en el conocimiento del Cristo crucificado? Entonces esa palabra insensatos que aparece ahí en Gálatas hacía referencia a aquellas personas que se dejaron de ejercitar en Jesucristo y este crucificado. Por cuanto dejaron ese ejercicio, estuvieron muy atentos, por así decirlo, o muy propensos a que les introduzcan otro tipo de conocimiento y caminar en ese otro tipo de conocimiento. Por consecuencia, ellos terminaron saliéndose del camino de Cristo y tomando otro camino. Es decir, el camino, por así decirlo, de los judaizantes, de mezclar prácticamente las doctrinas. Pero se dejaron de ejercitar, dejaron de ser entendidos en las cosas de Cristo y por consecuencia se pudieron introducir otras cosas. Entonces, a ese es el peligro del cual quiero mencionar y que también aquí lo menciona en el libro de Mateos. Pero en el libro de Mateo, tanto también en el caso de Marcos y otros contextos que vamos a ver. Entonces, por falta del ejercitarnos, por falta de no captar, podemos estar muy propensos a muchas cosas. Entonces veamos aquí Mateo del 15, el 1 al 20, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. 3. Respondiendo él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 10. Y llamando hacia la multitud, les dijo, oíd y entended. Este entended que vemos aquí es su niemi. Y esto recordemos que es un verbo. Su niemi. Ok. 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. 12. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? 13. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos,
y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. 16. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Esta es la parte de asunetos. 17. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. 19. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ok, entonces si nos damos cuenta acá, hay dos puntos en personas a aclarar. Y una de ellas es el caso de que está el grupo de los escribas y fariseos, que aquí menciona escribas y fariseos, pero en este caso también está el grupo de los discípulos. Vamos a poner aquí discípulos. ¿Por qué meto aquí a los discípulos? Porque obviamente los escribas y los fariseos son aquellos que fueron, por así decirlo, a atacar a los discípulos de Jesús por causa de un sistema de doctrinas, por así decirlo, que tenían escribas y fariseos, o una forma de vida que ellos establecían, y que ellos vienen y señalan o critican, por así mencionarlo, al grupo de los discípulos de Jesús. Pero Jesús viene y trata de exhortarlos, corregirlos o hablarles para que entren en razón, pero lastimosamente ni siquiera los discípulos entendieron tampoco. Es decir, tanto escribas y fariseos no entendieron como tampoco los discípulos entendieron. Además de que ellos ya estaban sin entendimiento. Es decir, de que cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿acaso ustedes también están sin entendimiento? Da a entender de que tanto los discípulos como los escribas y fariseos estaban sin entendimiento. Esa causa de no entender las cosas espirituales o el no entender las cosas de Dios provocó que cada uno de los grupos tomara cierta actitud. En este caso en particular, vemos de que dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces, esto que está acá habla claramente que ellos le estaban poniendo atención a ¿quiénes? A la tradición de los ancianos. Dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, que ellos le estaban poniendo más atención a la tradición que al mandamiento de Dios. Y vemos de que esta causa de la tradición al mandamiento de Dios provocó de que ellos le pusieran una honra a esa tradición, pero lo que Dios realmente había dicho que tenían que honrar padre y madre, no lo estaban cumpliendo. Y eso que estaba provocando que ellos entraran en una perversión. Ellos eran malos, ellos eran perversos. ¿Por qué? Porque no se dieron al entendimiento de Dios. Ya hemos mencionado cuando hablamos de entendimiento de que a mí el entendimiento me ayuda ¿a qué? A ponerlo en obra. Entonces ellos al estar sin entendimiento se fueron sometidos a un régimen de religión. No a la doctrina de Dios, sino al régimen de la religión. Y por eso dice el 7, hipócritas. Bien he profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo labios me honra, pero más su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, si alguien, una de las cosas que va a hacer alguien sin entendimiento, lo que va a hacer es ponerle atención mayormente a los mandamientos de los hombres y enseñarlos como doctrina de Dios. Y a lo que realmente es de Dios, no lo están ejecutando o no lo están colocando debidamente. Y por lo tanto, están cayendo en una perversión. Entonces, por esa razón vemos de que la palabra que se mencionaba a asunetos
en el diccionario Strong Concordance, hacía relación de sin entendimiento y luego decía perverso o malo. Entonces, en este caso en particular, vemos de que ellos, por lo cual, se apartaron del designio de Dios y comenzaron a seguir el mandamiento de los hombres. Entonces, obviamente también aquí hay que pedirle mucho al Señor Jesucristo porque ellos estaban cegados y Dios es el que les vino a mostrar lo que ellos tenían. ¿Qué significa? De que nosotros podemos estar haciendo esto, pero no necesariamente saberlo o no querer saberlo. Por consecuencia, debemos pedirle al Señor que nos ayude porque podemos estar entrando en una perversión por no entender las cosas de Dios y le estamos honrando más a las cosas de los hombres que a lo que corresponde a Dios. Por consecuencia, debemos orar para que Él nos convenza, porque si viene de repente alguien y nos dice que algo que estamos haciendo malo, a veces una de las cosas que uno hace cuando alguien nos quiere corregir a nosotros, lo primero que nosotros decimos es, no porque lo que yo hago está en la palabra de Dios, eso es lo que uno dice, no porque yo sigo la doctrina o la sana doctrina, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos va a sacar a nosotros del error si nosotros a veces nos enfrascamos en necedad, que prácticamente eso también vimos que era parte sin entendimiento, nos enfrascamos ahí y quién nos saca realmente de ahí, ¿verdad? Únicamente el Espíritu de Dios. Y por esa razón vemos cómo el apóstol Pablo, Dios se le muestra y se le revela al apóstol Pablo, y él cambia de manera de pensar, porque él también estaba sin entendimiento, él también estaba en necedad y estaba en otras cuestiones, o como en su momento también lo menciona, en incredulidad, y por eso estaba tomando ciertas acciones. Entonces, en este caso, debemos nosotros presentarnos delante de Dios y que Él nos hable y que nos provee el entendimiento y también darnos cuenta nosotros en a qué cosas le estamos honrando más que a las cosas del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no podemos estar discerniendo bien, y es parte también que cuando hablamos de sin entendimiento, no podemos estar discerniendo bien qué realmente son cosas de los hombres y qué realmente son cosas de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces pasa que cuando uno nomás entra a la iglesia o uno recién se convierte, uno a veces considera o piensa que todo lo que el predicador o el pastor le está enseñando a uno es la verdad. Es decir, uno confía a veces muy en la inocencia que uno tiene a veces al creer en el Evangelio, piensa que todo lo que el predicador está enseñando es de parte de Dios. Cuando uno comienza a crecer en el Señor, uno comienza a buscar de alguna manera, Dios le comienza, por así decirlo, a alumbrar los ojos del entendimiento para que nosotros comencemos a observar qué realmente es de Él y qué realmente no es de Él. Entonces ahí comenzamos a darnos cuenta de ciertas situaciones porque el mismo Espíritu Santo nos lo revela. Y por esa razón es la importancia de leer las Escrituras y también orar para que el Señor nos provea sabiduría y revelación como Él conoce las cosas para aprender a distinguir las diferentes características. Y podría resaltar ciertos puntos de que a veces se dan en ciertas congregaciones donde ellos le ponen un mayor énfasis a ciertas cosas que realmente a las cosas de Dios. Personalmente lo voy a mencionar ahorita con relación a veces los que se llaman los encuentros. Eso es para mí personalmente es un problema que se ha dado dentro de las iglesias, lo que se conocen a veces como los encuentros, porque yo considero que se están honrando más a los encuentros como un rito, como una ceremonia para convertir a alguien y ver ese método como infalible en lugar de realmente buscar al mismo Dios o realmente entregarse al punto de evangelización. Lo menciono porque yo estuve ahí, yo sé lo que es, o sea, nadie me lo contó y yo me di cuenta de que a veces en esos lugares, cuando se hacen encuentros, lo que se hace es ponerle un énfasis a los encuentros, en el sentido de que queremos salvar a personas. Entonces lo que hacemos es, bueno, te vamos a mandar un encuentro por 2, 3 días, pero tenés que dar 500 quetzales o no sé cuántos serían dólares, hágame de cuenta hágame de cuenta unos $50. $50, nosotros te damos los $25 y tú pones los otros $25, por poner un ejemplo. Aunque creo que es más. O sea, sí, serían como unos $70 más o menos, creo yo, porque a veces, no sé si ya aumentó, pero antes eran como 500 quetzales o 300 que se ponía para eso. Entonces, a lo que quiero entender es de que las personas que en su buena intención quieren enviar a las personas a los encuentros, lo que hacen es hacer tamales, chuchitos o tacos, tostadas o cualquier otro tipo de cosas para recolectar dinero
aparte hacen car wash o algún otro tipo de cosas para obtener dinero, para ponerle la mitad a la persona que va a ir al encuentro. Y las personas a veces se preparan para ayunar, orar, para que cuando lleguen al encuentro ellos los ministren. Y otras cosas que no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con esto? A lo que voy es de que se han centrado tanto en esta situación de querer llevar a las personas a un encuentro que se han olvidado del punto principal, que es que nosotros ya deberíamos estar consagrándonos y ya deberíamos estar predicando el evangelio a una persona. Es decir, que en lugar de convencer a una persona para que se vaya a un encuentro, deberíamos usar ese tiempo para convencer a la persona para que busque a Dios. En lugar de utilizar ese esfuerzo de estar haciendo tacos, chuchitos, dobladas o ese tipo de situaciones, ¿por qué ese tiempo mejor no se usa en orar para buscar a Dios? Es decir, el tiempo que alguien le puede tomar, no sé cuánto se lleva, hagamos de cuenta 3 horas para hacer 25 tacos, por ejemplo. Y después de esos 3 horas, utilizar esas 5 horas para ir a vender los tacos. Entonces, ¿por qué mejor esas 8 horas no las dedicamos a orar y ayunar? Y que en el momento Dios nos hable, uno salga a la calle y le predique a alguien. Entonces uno ya salvó a una persona o Dios ya nos usó para llevar la palabra a alguien. Pero a veces en lugar de eso se busca que las personas se lleven al encuentro. Y las personas han honrado tanto esa parte de los encuentros que se han olvidado realmente de una verdadera evangelización. Yo lo menciono porque yo vuelvo a repetir, yo estuve ahí. Y también sé las consecuencias que pasan después de esos encuentros. Entonces ellos han enseñado eso como doctrina de Dios. Personalmente yo he visto que lo han enseñado como doctrinas y realmente ya no han hablado de evangelizar o buscar a Dios o otros tipos de cosas, sino que se han centrado en en ciertos movimientos y lo están enseñando como que fueran doctrina de Dios. Para mí es un mandamiento de hombre, es una forma de hombre que ya lo volvieron ritual, ya lo volvieron muy sectorizado, entre otros puntos. Podríamos hablar de otros tipos de enseñanza que se están dando, pero yo creo que esa enseñanza, tal vez por lo que he vivido, es la que más se ha reflejado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en las diferentes enseñanzas que se dan, por no discernir, por no entender, las aceptamos y decimos esto es de Dios y las estamos honrando inclusive, sin darnos cuenta de que otras más importantes de parte de Dios no las estamos haciendo. Pero obviamente también es porque lo que nos han enseñado, ¿verdad? Las personas que nos enseñan a veces le ponen más énfasis a eso que realmente a lo que Dios quisiera que nosotros honremos y establezcamos. Por consecuencia vimos que ellos tomaron una línea de una religión, es decir, que era la religión judía, escribas y fariseos, sin meter inclusive a los saduceos o a las otras sectas, pero vimos de que esa secta entró bajo esos mandamientos de hombres o esas tradiciones de hombres, poniéndole mucha más importancia que a otras cosas que son del Señor. Podría resaltar inclusive un predicador también que creo que es famoso, conocido, que él mismo decía que en su denominación dijo, si ustedes examinan todo el tiempo de nuestra denominación, en todo el tiempo de nuestra dominación, esta enseñanza nunca ha sucedido. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está valorando la tradición y no necesariamente la palabra del Señor. Porque dicen nosotros en nuestra denominación, en nuestra tradición, en nuestra secta, si lo queremos llamar, eso nunca se ha dado. Por lo tanto, no tenemos que aceptarla cuando puede ser esa enseñanza de Dios. Pero ellos no la están creyendo porque en su línea tradicional de esa religión no se ha dado. Entonces ahí entramos en el problema, ¿verdad? Que no estamos sin entendimiento porque no conocemos cómo operan las cosas espirituales de Dios. Entonces, por no ejercitar nuestro entendimiento en las cosas espirituales, vamos a obtener o vamos a cabalgar, por así decirlo, mayormente en las cuestiones puras de la tradición humana o los mandamientos de hombre y no honrando realmente, verdaderamente las cosas de Dios. Es decir, que nos va a llevar a un punto de perversión. Ok, entonces aquí Jesús menciona y dice, oíd y entended. Es decir, de que ellos tenían un entendimiento. Su entendimiento era de que si alguien no se lavaba las manos se iba a contaminar. Entonces ese era el punto de entendimiento de ellos. Si yo no me lavo las manos, yo me contamino. Yo necesito lavarme mis manos para ser santo o puro. Y por esa razón señalaron a los discípulos, ustedes no se han santificado. Entonces dice Jesús, oíd y entended. Es decir, Él está hablando del verdadero entendimiento. Y dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Otra vez,
No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto lo contamina al hombre. Entonces Jesús está dando un entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos decían de que si ellos se lavaban las manos y tal vez tenían sucias las manos y comían, ellos ya se consideraban impuros. Entonces Jesús estaba explicando lo que sucedía espiritualmente. Es decir, no porque yo no me lave las manos, voy a comer algo y eso me va a santificar a mí o voy a ser yo puro, sino que lo que me contamina a mí es lo que sale de mi boca. Eso es lo que contamina al hombre o al hombre espiritual, si lo que podemos poner en un contexto en este ámbito. 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos ofendieron cuando oyeron esta palabra? 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. 14. Desdejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, les dijo, explícanos esta parábola. Entonces aquí es donde Jesús entra y dice, también vosotros sois aún sin entendimiento. También vosotros. Es decir, que también ellos no andaban en el verdadero sentir del entendimiento de Dios. Y les tiene que explicar, es decir, ciertamente Jesús se enoja con ellos, pero igual también les explica la situación. El problema está de que tanto fariseos, escribas y los discípulos estaban sin entendimiento, es decir, que no estaban ejercitándose en poder entender las cosas que son de parte de Dios, porque esta no es la primera vez que Jesús los regaña con que no han entendido o que no se han esforzado en ejercitarse, en entender lo que Dios quiere transmitirles. ¿Por qué? Porque en la parábola del sembrador ellos también dicen, Señores, explícanos esto. Y Jesús dijo, si no entendéis esta parábola, ¿cómo entenderéis las demás? Entonces ahí también de alguna manera los regaña porque ellos no le han puesto el esfuerzo de querer entender lo que se les está explicando. Entonces aquí les vuelve a regañar y dice aquí, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Es decir, esto está hablando de un punto físico, de algo material, de algo visible que nosotros tenemos. Es decir, yo puedo comer algo y tal vez si se ensucia un poquito, por ejemplo, con gérmenes o cualquier cosa, yo me lo puedo comer, salgo y sale a la letrina. Pero en el caso del 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces hace una división, por eso se llama discernimiento, porque el discernimiento lo que hace es dividir, mostrar entre una cosa y otra. Entonces Jesús está dividiendo lo que corresponde a lo que es carnal o lo que es corporal a lo que es espiritual. Entonces yo no contamino mi hombre espiritual necesariamente por lo que puedo comer, o sea, en este caso lavar las manos, pero sí me puedo contaminar por lo que estoy diciendo. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre. 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O vuelvo otra vez, habla de una contaminación espiritual. Ellos estaban tomando el rito en el sentido de que si yo me lavo mis manos, ya me santifico o ya me vuelvo puro. Pero Jesús está transmitiendo el entendimiento entre la división de las cosas. Es decir, que el que es entendido, o inclusive también la palabra inteligente, tiene la capacidad de dividir, de mostrar la diferencia entre una cosa y otra. Eso es entender. Entonces, por consecuencia, a veces nosotros no entendemos las cosas y no sabemos cómo explicarlas. Y podríamos mencionar ciertos temas, por ejemplo, como el tema de las vestimentas, que es un tema muy criticado también. Que no, por no entender el punto de lo que es el cuerpo y el espíritu, también se entra en contiendas o las personas no logramos entender. De igual manera, por ejemplo, con la música, también se ha dado mucho conflicto, pero el problema caemos a lo mismo, que no entendemos cómo operan las cosas espirituales, o cuando lo hablamos en su momento la semana pasada, de no entendemos los principios o los fundamentos de las cosas, por consecuencia no entendemos las consecuencias del hecho de, por ejemplo, la música de rap, reggaetón o alguna otra cosa que le llaman cristiana, o inclusive la ropa en el hombre o en la mujer dentro del evangelio, ¿verdad? Entonces entran de alguna manera, por así llamarlo, mandamientos de hombres, donde dicen, por ejemplo, que una mujer tiene que tener falda larga.
Y ahí entra el mandamiento de hombre. ¿Por qué? Porque dicen que la mujer tiene que vestirse con falda larga, pero eso ya es un mandamiento de hombre, ya es una tradición. ¿Por qué menciono eso? Porque lo que sucede está que algunas congregaciones, sea el caso de que cuando van a la iglesia se ponen falda, pero de lunes a viernes andan con pantalón. Entonces no tiene sentido y a veces puede ser que no las dejen entrar a la iglesia si no llevan falda. Entonces eso no tiene mucho sentido porque como dice Eva, ellos están honrando el establecimiento, pero no necesariamente están honrando a Dios. Están bajo la tradición que les han puesto los hombres. Con esto no quiero decir tampoco de que la mujer pueda vestirse como quiera en ese aspecto, sino que quiero dar un punto de énfasis en la malinterpretación de algo. Por otro lado, hay personas que también ya mencionan y dicen, no, es que Dios lo que mira no es el corazón y no las vestimentas. Y ciertas mujeres llegan, a veces hasta pueden llegar con pantalón súper apretado o en otro tipo de vestimenta provocativa, que también no está, eso también está malo. Entonces, en ambos puntos están malinterpretando las cosas por no entenderla y por consecuencia entra el punto tanto la religión como el liberalismo ahora. Y eso también con la parte de la música, que no me voy a poner necesariamente a explicar cada caso, pero lo que quiero resaltar es de que cuando uno comienza a meditar, a orar o a preguntarle al Señor sobre esos temas, Él va a aclararnos el enfoque y el punto principal sobre cada concepto espiritual, porque ya lo vimos que hay cosas que pueden ser difíciles de entender, pero necesitamos ver su fundamento o sus bases para poder entender cierto tipo de cosas. Muy bien, entonces vamos a abrir ahorita aquí con el caso de Romanos 1:21, dice de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces aquí vemos que habla de necio corazón y en este caso necio es prácticamente asunetos. Entonces, como mencionamos, asunetos, que hacía referencia a sin entendimiento, en el caso de, por así decirlo, en el ámbito que se mencionaba judío plenamente, ellos entraron prácticamente en un ámbito de religión, o en este caso de los discípulos que no se lograban desenvolver en Cristo Jesús. Por lo tanto, también Jesús los reprendió por esa causa. En este caso estamos un contexto un poquito diferente, pero sí habla de algo importante. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Pero antes de su necio corazón fue entenebrecido, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron, se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón se entenebreció. Es decir, de que estas personas, por eso mencionaba el que sin entendimiento, no necesariamente hacía referencia a que la persona no podía entender del todo algo, ¿verdad? Sino que en el sentido de que no entienden las cosas que son de Dios. Y ellos, porque también cuando vimos en su momento Sunetos, cuando hacíamos referencia que cada vez que miramos Sunetos, hacía referencia a personas que entendían, pero no necesariamente entendían las cosas de Dios, porque se mencionaba, por ejemplo, porque tú no diste estas cosas a los sabios y entendidos, sino las quisiste revelar a los pequeños, y Dios no revela, sino a quien se lo quiera revelar. Y por lo tanto dice que pidamos revelación. Entonces ahí habla de que los sabios y los sunetos, es decir, los sabios y los entendidos no reciben este tipo de conocimientos que es por revelación. Pero también vemos que el entendimiento se ejercita. En este caso, estas personas no buscaron realmente el conocimiento o la revelación de Dios, sino que buscaron otros razonamientos u otros entendimientos fuera del Evangelio. Y por esa razón terminaron en estos envanecimientos y por esa razón entraron en estas necedades y por lo tanto terminaron en oscuridad. Por eso se llama entenebrecer, es decir, volverlo oscuro. Entonces, estas personas, a causa de no estarse ejercitando en las cosas de Dios, dieron lugar a otros conocimientos y esto trajo una oscuridad a ellos. Entonces, por esa razón, la Biblia nos enseña a nosotros a andar constantemente ejercitando nuestra mente en las cosas de Dios. Por eso que en Josué 1:8 dice que nosotros debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Por eso dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca se apartará, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De igual manera, dice en el caso de Salmos capítulo 1, versículo 2 en adelante. Y dice, y el que se deleita en la ley de Jehová y medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces vemos de que en ese caso habla que nuestra mente debería estar continuamente en las cosas del Señor Jesucristo, es decir, ejercitándonos para tener un entendimiento en Él. Pero si no estamos ejercitándonos, por consecuencia, eso se está quedando sin entendimiento. Pero eso también nosotros a veces ese tiempo y ese momento lo damos en otras cosas. Por ejemplo, a veces si nosotros no agarramos la Biblia, a veces lo que hacemos es ver televisión. A veces nosotros no agarramos la Biblia y llamamos a alguien para andar chismeando o andar comentando cosas vacías o temas ilógicos o otro tipo de cuestiones. Es decir, que el tiempo que es de Dios lo estamos usando para otras cosas. El tiempo, en lugar de ejercitar en las cosas de Dios, lo estamos dando a otros ejercicios. Inclusive, si no estoy mal, esta palabra razonamientos habla acerca como de, si no estoy mal, discusiones. Voy a revisarlo aquí rápidamente. Creo que aquí tengo abierta la Biblia, no la abrí. Ahí te la abro. Solo voy a verificar porque me recuerdo muy bien que vi que esa palabra hacía referencia a discusiones, pero vamos ahorita a revisar lo que es Romanos 1:21, que habla aquí la Biblia, o sea, Romanos 1:21, o sea, solo para quedarme tranquilo con eso y reafirmarlo. Romanos 1:21. Ese sí es eso. No sé. ¿Qué razonamientos? No. Dice que la palabra ahí, razonamientos, es la 1261. Pero esa palabra dice que es dialogismos. Esa es la palabra en hebreo y dice que es discusión, es decir, consideración interna por implicación, propósito o debate externo. Se ha traducido como contienda, discusión, pensamiento. Entonces sí, era la parte de discusiones, es decir, en debates, que a veces también está popular haciendo ese tipo de rebates. Entonces él se envanecieron en sus razonamientos, en sus propios pensamientos, es decir, que no tomaron la base para eso. Entonces, por consecuencia, su corazón también se entenebreció. Entonces, por esa razón vemos de que si nosotros no nos enfocamos en el entendimiento de Dios, en la búsqueda de Dios, vamos a caer en otras cosas o en otras razones. Entonces, vamos a avanzar aquí también en el caso de Romanos. Aquí. Romanos capítulo 1, 28 al 32. Hablamos, en este caso sí necesitamos el contexto porque recordemos de que el que habíamos visto era el 31. Entonces vamos a leer de 28 al 32 porque también aquí hay una parte de lo que menciono con el hecho de que si uno no ejercita en Dios, se ejercita en otras cosas. Entonces a eso también lo que Dios le llama sin entendimiento o necio, porque necio también, recordemos de que la palabra necio o insensato es algo contrario a ser inteligente en Dios. Es decir, si uno no es inteligente en Dios, termina siendo una persona necia. Y necia no significa del todo que una persona no haga consejo. Puede agarrar consejo, pero de otras cosas que no proceden de Cristo, ¿verdad? Dice aquí el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, en este caso vemos que el contexto de que nos está hablando nos habla de que hay un grupo de personas que está haciendo algo y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Hacer, aquí habla de hacer. Hacer mente reprobada, hacer cosas conforme a esa
manera, esa forma de pensar. Entonces, luego menciona y comienza a dar cuestiones como dice, atestado de toda injusticia, fornicación, es decir, que ellos fornicaron, hicieron perversidades, se volvieron avaros, comenzaron a hacer maldades, llenos de envidia, es decir, son envidiosos, son homicidas, son contenciosos, son engañosos, hacen maldades, murmuran, se vuelven detractores, son aborrecedores de las cosas de Dios, injuriosos, realizan soberbias, se vuelven altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y luego dice, necios. ¿Pero qué quiere decir? De que están haciendo ese ejercicio. ¿Por qué? Porque habla de la mente y luego habla de hacer conforme a sus pensamientos. Y aquí habla del necio. Es decir, que él hace necedades, es decir, hace cosas que no son del entendimiento de Dios. Y dice, y por aquí dice el 32, luego dice, y quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, practican cuáles prácticas, las que acabamos de mencionar. Y dentro de esa práctica está la necedad. El hacer necedades. Tales cosas son dignas de muerte, no solo los que las hacen, otra vez las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Con los que las practican. Y un ejemplo muy común en la actualidad es el hecho, como mencionaba a veces, cuando uno ve a veces videos de TikTok, ¿verdad? Porque hay cosas, por ejemplo, en TikTok que uno puede ver, por ejemplo, que son predicaciones, inclusive puede ser hay algo de enseñanzas que nos dan en la escuela, universidad, matemática, física o algún otro punto, pero dentro de todas esas cosas que aparece TikTok, de repente aparecen comedias que a veces son un poco vulgares, o comedias que tal vez no edifican en nada, y también cuando hablo de comedias, también estoy hablando a veces de lo que algunos conocen como comedia cristiana, que para mí a veces es una cuestión muy vulgar e irreverente, pero ellos a veces lo cimientan de que la Biblia lo aprueba. Lo que mismo que mencionábamos con el caso de lo que aparecía en Mateo, que ellos le están poniendo validez al hacer bromas cristianas, pero no se van a evangelizar. Entonces, o no se van a predicar, ¿verdad? Le ponen mayor énfasis a las comedias que a otro tipo de cosas. Pero ellos lo validan honrando más su comedia que honrando más a la búsqueda de Dios o a la predicación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la persona está proveyendo de eso, pero no está edificando realmente mi ser. No está edificando realmente o renovando mi entendimiento, como lo dice Romanos, sino que no me está proveyendo nada. Es decir, no me está dando ningún tipo de ejercicio espiritual o llevándome hacia un entendimiento. Porque regularmente las bromas o comedias cristianas que se hacen burla de ciertos comportamientos que personas creyentes tienen a veces en las congregaciones. Eso inclusive tomando también las otras comedias que tal vez son que son puramente seculares, por así llamarlo. Eso sin mencionar a veces, por ejemplo, mujeres que se ponen a bailar o algún otro tipo de escenarios como películas, porque a veces también ponen películas en TikTok o en Facebook o en algunas otras cosas. Entonces, todos esos que están sucediendo, que se está observando o que de lo que nosotros estamos dando ese tiempo, es decir, esas 2 horas de una película, si nos va bien, porque a veces pasa que alguien se pone a ver, por ejemplo, si es una serie, puede ver hasta 3 capítulos y cada capítulo dura 1 hora. Entonces significa que la persona vio 3 capítulos de 1 hora. Entonces significa que son 3 horas viendo algo que no está edificando su mente, sino que le está brindando tipo de razonamientos. ¿Por qué hablo de tipos de razonamientos? Porque hay ciertas series de televisión que tienen una categoría de psicológicas. Y cuando se habla de categorías psicológicas, es de que meten muchos pensamientos a veces existenciales, pensamientos ateístas, pensamientos también de religiones de otras ramas, ya sea budismo, sintoísmo, el hinduismo y otros puntos de cosas. Entonces ellos están metiendo ciertas psicologías o ciertos puntos, entonces la persona está meditando en esas psicologías o en esos pensamientos que realmente van en contra del pensamiento de Dios, y eso puede provocar de que ellos entren en conflicto con la fe del creyente, y después esa persona, por alimentar esos pensamientos, después tiene conflictos, inclusive se puede apartar de la gloria de Dios. Sin mencionar otras cosas que los pueden atrapar, como la hechicería, como cuestiones de los Avengers que han metido mucha hechicería, o algunas otras series de televisión o algunos otros ámbitos. Es decir, hay una gran categoría
que se están presentando, ya sea lo vulgar o irreverente como la comedia, cuestiones como hechicerías, como cuestiones de argumentos de vana sabiduría, que es el caso también de los griegos o de otras cuestiones que se manifiestan. Entonces hay diferentes categorías que se están manifestando para cambiar la mente del creyente, para sacarlo del entendimiento de Dios y volverlo a su neto, es decir, volverlo personas sin entendimiento en las cosas de Dios, y por lo tanto son descarriados o desenfrenados a esas vías. Entonces, como dicen acá, se complacen con los que las practican. Es decir, una persona mira la comedia cristiana, la broma cristiana, se ríe junto con el irreverente. Entonces se complace juntamente con él. Miran la hechicería y se admiran más de esa hechicería que los milagros y obras de Dios. Miran otros argumentos y se quedan hasta abobados por el argumento existencial o filosófico, otra cosa, y cuando se les habla la palabra de Dios, hasta lo miran ilógico, ¿verdad? De lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque ellos se complacen juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque se están ejercitando en ese pensamiento y por lo tanto el pensamiento de Dios queda anulado y bloqueado. Entonces, si nosotros quisiéramos avanzar en el comportamiento de Cristo, deberíamos comenzar a dejar ciertas prácticas, inclusive una de ellas es el scrolling, de que a cada rato scroll y va a ver videos. Ya nos dieron 2-3 horas, ¿verdad? Obviamente también yo sé de que hay personas que en TikTok consumen contenido cristiano de valor, porque hay ciertas cuentas en TikTok, YouTube o algunas otras cuentas que transmiten una palabra de Dios de edificación, y obviamente si uno lo puede aprovechar, pues gloria a Dios, porque está fortaleciendo y reafirmando el entendimiento en las cosas del Cordero. Vamos a avanzar acá en el Romanos 10:19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensatos provocaré a ira. Entonces en este caso Romanos 10:19 es el último versículo que vamos a ver en el sentido de lo que habla de a su netos, este caso es insensato. Entonces aquí dice algo interesante, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y esto lo mencionaba con el hecho del sensato o el que es entendido. Cuando se habla de ser entendido, habla de las cosas de Dios, y cuando se habla de insensato o sin entendimiento o necio, hace referencia a aquel que no sigue las enseñanzas de Cristo o no sigue la enseñanza de la doctrina de la verdad. Y aquí está bien resaltado, ¿por qué? Porque aquí dice, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Está hablando de que el pueblo insensato se volvió insensato por algo. Y cuando habla de que el pueblo insensato, está dando a entender de que en teoría Israel era un pueblo sensato, o era un pueblo entendido o inteligente. Entonces la pregunta sería, ¿qué volvió de alguna manera Israel un pueblo sensato o un pueblo entendido para que señalen por así decirlo, a otro pueblo como insensato? En este caso ya sabemos muy bien que estaba, por así decirlo, Israel como el pueblo general, y estábamos nosotros los que se conocíamos como los gentiles. Inclusive el apóstol Pablo lo señala como, y nosotros no éramos pecadores como ellos. Y cuando habla de pecadores como ellos, él se hace referencia como Israel. Y cuando habla de ellos, hace referencia a nosotros como gentiles. Entonces había algo que estaba provocando la división entre pecadores y no pecadores, y entre sensatos e insensatos. Entonces dice que nos iba a volver, iba a dar un celo con un pueblo insensato. Y este pueblo insensato, ¿qué era lo que tenía o no tenía para ser llamado insensato? Y la respuesta, una de las respuestas puede estar en Deuteronomio 4:6. Dice, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. Entonces, si nos damos cuenta, dice, guardar los cuales, los mandamientos de Dios. Pues ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Puse aquí la señal de inteligencia, y obviamente esto es Antiguo Testamento, y no va a aparecer la palabra sunetos a sunetos o sunemi o otra palabra, pero sí la palabra que se utiliza aquí para inteligencia es la palabra binah. Y la palabra binah se utiliza para entendimiento.
Entonces, nos dice a nosotros que inteligencia, la palabra binah, que se aplica para entendimiento, entonces dice que esto será vuestra sabiduría. ¿Cuál es esto? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Por lo cual, lo que vuelve entendido al pueblo de Dios es la palabra de Dios. Por consecuencia, cuando miramos en Romanos 10:19, el pueblo insensato era insensato porque no tenía la palabra de Dios, porque no vivía la palabra de Dios. Por lo tanto, eso los formaba en insensatez. Y por lo tanto ellos se entregaban a otros razonamientos, como todo lo que correspondemos como la cultura griega, filosofía, psicologías y otras cuestiones ahí que se realizaban en su momento, ¿verdad? Que también lo llevaban a cierto punto de depravación. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces en la cultura, si no estoy mal, griega, se consideraba, por así decirlo, una concordancia, por así decirlo, entre el cuerpo humano y la sabiduría. Es decir, que para ellos era importante que el que era sabio tenía que tener también un buen físico, cuerpo, ¿verdad? Por eso que, según mal recuerdo, en los lugares donde ellos corrían, a la par, luego de correr, se iban a la biblioteca, según lo que recuerdo. Entonces, ellos, otra cosa que tenían, era que lo que pasaba era que ellos corrían desnudos. ¿Por qué corrían desnudos? Porque era parte de la exaltación del cuerpo también con respecto a la sabiduría. Entonces, por esa razón vemos pasajes donde dice que había un joven que estaba desnudo, durmiendo, y que luego lo despiertan y él sale corriendo. O como cuando le dicen a Timoteo, que le dice que el ejercicio corporal para pocos provechoso, más bien ejercítatela para la piedad, porque la cultura griega tenía esa línea, ¿verdad? Y eso también resultó, es decir, ese ejercicio de correr desnudos y también de tener la sabiduría, otra cosa, provocó que personas cayeran en lo que se conoce como la pederastía, es decir, hombres mayores que se metían con jóvenes, y también resaltaba también el homosexualismo. Entonces vemos de que ese entendimiento que ellos tenían iba en contra del entendimiento de Dios. Entonces ellos eran asunetos, sin entendimiento, y por lo tanto lo que resalta en Romanos capítulo 1, versículo 21 y 31, que lo estamos viendo, que los entregó a sus propias depravaciones por su corrompimiento en sus razones vanas. Entonces, en este caso vemos de que lo que nos hace entendidos a nosotros en el ejercicio de las cosas de Dios, o ejercicio también nuestro ejercicio mental, y también para poder entender el mensaje que Dios nos está transmitiendo por medio de sus siervos o sus predicadores o maestros, etcétera. A veces puede ser que nos esté costando entenderle al predicador, porque realmente nuestra mente ha estado más metida en otras actividades o en otras discusiones o otros debates que aparte de la verdad de Dios, ¿verdad? Por eso que hay personas que se acostumbran tanto al TikTok o Reels o alguna otra cosa, inclusive se ponen a ver debates, pero realmente no agarran la Biblia para sentarse y leerla o ir a orar, y eso que Dios mismo derrumbe el espíritu, porque también es un espíritu de insensatez, para que uno pueda entrar. Entonces, si uno quiere comenzar a entender más las cosas de Dios, debería darse más al ejercicio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Entonces, con esto vamos a finalizar. En conclusión de lo que acabamos de ver o lo que acabamos de leer en todo esto, es de que podemos nosotros llegar a ser asunetos, es decir, sin entendimiento, o puede ser que ya estemos siendo asunetos y no nos estemos dando cuenta, así como los fariseos y los escribas no se dieron cuenta, así como estas otras personas estaban en sus depravaciones y querían, con su razonamiento, decían que estaban bien, por eso se llaman necios. Y por esa razón debemos venir y pedirle auxilio a Dios, diciéndole a Dios que nos ayude a salir de este punto de ser insensatos o sin entendimiento, entendiendo que sin entendimiento significaría personas que ya cayeron en el ámbito de la religión y personas que cayeron en el ámbito del libertinaje. Por lo tanto, no están en el camino de Dios. Entonces nosotros debemos orarle al Señor para que nos dé entendimiento, pero obviamente también entregarnos a la práctica de la lectura de la palabra de Dios y comenzar a honrar la palabra de Dios, porque como leímos, dice que esto es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia.
pero también orarle al Señor que nos ayude, porque no sea que nos estemos engañando y pensemos que estamos cumpliendo con la palabra del Señor cuando realmente estamos honrando más otros mandamientos que realmente el mandamiento de Dios. Y yo claramente, y también lo menciono pues por los casos que pusimos de ejemplo. Entonces, oremos para que el Señor nos ayude a dejar de ser asunetos, es decir, personas sin entendimiento, sin discernimiento, pero también lo vamos a lograr salir de este asunetos para, por así decirlo, comenzar a ser sunetos o entendidos por el ejercicio. Es decir, ciertamente yo puedo leer la Biblia, pero también meditar en ella de día y de noche. Si hay algo que me está evitando a mí meditar en la palabra de Dios, o que yo esté dándole más tiempo a otras cosas, por eso mencionaba las series, partidos de fútbol o cualquier otra cosa que en algunos casos algunas personas podrían pensar que no tiene nada de malo. Y tampoco estoy diciendo que nadie mire nada de eso. Si en dado caso, pues se da una vez al mes o pues hasta cierto punto, pero ya a veces nosotros nos volvemos constantes en estar viendo otras cosas o estar en otras actividades, menos poniendo una atención necesaria a las cosas del Señor, y por lo tanto nuestra mente comienza a perder su ejercicio. Es como una persona que, por ejemplo, solo se pasa sentada. La persona no puede salir a correr. Y si sale a correr, pues tal vez no va a aguantar mucho porque las piernas no le van a responder. Y hagamos de cuenta, si hay un peligro, la persona no puede correr y pues se va a quedar en el peligro. Entonces a veces es igual nuestra mente. Nosotros la dejamos prácticamente deshabilitada. Y cuando vienen peligros del enemigo, automáticamente entran y nos destruyen. Entonces, también por eso se llama el yelmo de la salvación, porque el yelmo de la salvación obviamente no es solo algo que uno dice, Señor, me pongo el yelmo de la salvación, sino que hace referencia a que el yelmo de la salvación es un ejercicio. Es decir, el yelmo de la salvación significa sobre qué pensamientos yo estoy, si estoy bajo el pensamiento de la salvación o estoy bajo el pensamiento de otras cosas. Y eso lo respalda también Filipenses 4 cuando dice que hay hermanos, en esto pensad, todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ese es el yelmo de la salvación, el pensamiento en la salvación, el pensamiento en Cristo Jesús, como lo dice 1 Corintios 2:2, y me propuse no conocer alguna otra cosa más entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Entonces vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude en esta situación que estamos teniendo. ¿Para qué? Para dejar las cosas que son malas, o decir, esos ejercicios que estamos tomando, ya sea filosofías, hechicerías y algunas otras series, para que dejemos de deleitarnos con ellos, para darnos al deleite de Dios. Por eso citamos Salmos capítulo 1, versículo 2, cuando dice, y el que se deleita en la ley de Jehová y medita de día y de noche. Como lo que mencionaba en Romanos, que decía, y aquellos que se deleitan en las prácticas malas del otro. Entonces vemos ahí como que el antónimo del Salmo 101, perdón, el Salmo 1:2. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, vamos a orar también por la salvación y también vamos a orar por las diversas necesidades. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres fiel y verdadero. Queremos hoy, Padre bendito, dejar de ser asunetos y de que si en dado caso nosotros no queremos entender o comprender que estamos en esa postura, por favor ayúdanos a ser libres, ¿verdad, Padre? De ese pensamiento corrompido, porque a veces nosotros queremos defender en las prácticas que estamos haciendo mal, ¿verdad? Porque no queremos buscar la bondad o la verdad. O a veces podemos estar ciegos, o a veces por ciertas cuestiones de inocencia, como también el apóstol Pablo dijo, y yo en incredulidad lo hice. También a veces nosotros en nuestra incredulidad, pensando, confiando que aquellos que nos han predicado han hecho lo que es bueno y también nos han sembrado cosas irrelevantes como mandamientos de hombres. Por lo cual, Señor Jesús, queremos ser libres de todo mandamiento de hombre y honrarte más a ti que al mandamiento de hombre. Te lo pedimos hoy, amado Padre, queremos hoy entender las cosas, Señor Jesús, de lo que es espiritual y lo que es corporal, como en el caso que tú lo mostraste en la parábola de lo que contamina al hombre. Tú discerniste bien y dividiste bien las cosas, tenías un entendimiento claro, por lo cual lo pudiste expresar. Nosotros también queremos tenerlo, pero también sabemos que tu palabra dice
que dejemos de hacer lo malo y comenzamos a aprender lo bueno. Así que ayúdanos a identificar qué cosas están provocando que lleguemos a un sin entendimiento, una insensatez o una necedad. Y también ayúdanos a ser proactivos o dedicados a tomar tu palabra como nuestra fuente de entendimiento de vida o de razón, porque tu palabra dice claramente que tu palabra es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Ayúdanos a ejercitarnos en ella y a tomar el ejercicio de Josué 1:8, meditar en la palabra de Dios de día y de noche, para que hagamos las cosas conforme a tu verdad. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesús, amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Venimos, Dios, delante de ti para poder confesarte, sabiendo que tú eres Dios fiel y verdadero, tú eres nuestro pastor y Padre. Queremos hoy declararte que tú eres nuestro Señor y Salvador y que Jesucristo murió y resucitó y que está sentado a tu diestra y que solo en Él tenemos salvación y Él es el único intercesor o mediador entre tú y nosotros. Te agradecemos hoy, queremos ser bautizados en agua y queremos hoy que tú nos bautices en Espíritu Santo y podamos vivir también y compartir de la Santa Cena. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesús, Padre eterno. Amén y amén. Entonces vamos a orar también por las personas que quieran, las diferentes necesidades. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero. Ayúdanos hoy, Padre bendito, para caminar rectamente en tu fidelidad y tu bondad. Queremos hoy presentar delante de ti las diferentes necesidades que se están dando en nuestra vida, en nuestro corazón. Te pedimos hoy, Padre bendito, para que tú atiendas a las necesidades que hay en nuestro corazón, en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra congregación, y que sean suplidas todas las necesidades, Padre bendito. Sabemos que hay gran diversidad de situaciones como problemas familiares, cárceles, enfermedades, falta de perdón y algunas otras situaciones que se están presentando en las diversidades, en los diversos corazones, también personas que quieren buscar la comunión y la gracia delante de ti. Te agradecemos, amado Padre y Rey, por toda tu misericordia y benevolencia. Entregamos este tiempo para tu glorificación. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, Padre eterno. Amén y amén.